Queridos hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su lugar, mis hermanos, para que escuchemos el mensaje de hoy, que es palabra de nuestro Dios. Bien, mis hermanos, el día de hoy le he puesto como título a este mensaje: Reviviendo tus sueños, o atrévete a soñar de nuevo, porque justamente ahora que pasó estamos todavía en la pandemia, pero parece como que no fuera suficiente la pandemia, y ya que está saliendo, empiezan a haber amenazas de guerra, amenazas de conflictos, que no nada más van a ser en un país con otro país o una persona con otra persona, sino que así como lo están manejando, pues hace que se involucren casi todo el mundo, lo cual podría provocarse una guerra mundial, pero en realidad parecería que nada más unos cuantos son, pero lo que es la historia que nos cuentan, pues no es toda la historia verdadera. Pero si no fuera eso, entonces como que continuamente hay muchas cosas que nos hacen a veces perder los sueños, nos hacen perder los anhelos, las metas, nuestros proyectos, porque dice uno, pues, ¿para qué hago esto? ¿Para qué dice por ahí a veces hasta en broma, si ya se va a acabar el mundo, ¿para qué inicio esto? O en otros tiempos decían, mucha gente hasta lo piensa para tener hijos, porque dice, ¿cómo mejor voy a esperar a que se mejore la situación? Pero no se mejora la situación, porque siempre dicen que estamos peor que antes. Y cuando preguntan, dicen, estamos peor que antes. Y siempre decimos que estamos peor que antes. La economía, la corrupción, los que se dedican a las drogas, en fin, es un montón de cosas que nos hacen a veces dejar los sueños, todos los sueños que teníamos, como que se van muriendo, se van apagando, pero no todo está perdido, porque no mientras tengamos vida hay esperanza. Y en una ocasión me llegaron a decir, ya se va a acabar el mundo, ya está hasta la fecha para el fin del mundo, pero yo decía, ¿y si no pasa nada qué? No, sí va a pasar, pero entonces, si estuviéramos tan seguros de que se va a acabar el mundo, entonces dejaríamos de hacer muchas cosas. Pero la cosa es que no se acabó y continúa. O a lo mejor se está acabando poco a poco, pero pues mientras tengamos vida, pues hay mucha esperanza. Entonces, mientras las guerras no se terminan, las pandemias no se terminan, las crisis, puede que venga otra recesión, pero ya cuántas recesiones han pasado y sobrevivimos. O sea, no quiere decir que mucha gente se espanta y dice, es que va a venir una crisis mundial. Pues sí, pero ya han pasado muchas crisis mundiales en la historia y hay que continuar, hay que seguir, porque no es el fin. El fin va a ser, pues en realidad cuando moramos, pero al fin de este cuerpo material, porque después va a venir la recompensa si es que estamos en el camino de nuestro Dios. Pero entonces mucha gente también enfoca los sueños a las cosas materiales, a su carrera, a tener una casa, a tener un negocio, a tener dinero, a tener muchas cosas que se enfoca, esa es como su meta, su sueño, ser rico. Hay mucha gente que en su mente dice, quiero ser rico, y a veces lo logran, y si no lo logran por medios también no muy lícitos, por medio de lo que tengan que hacer con tal de conseguir sus sueños, pero sueños más enfocados. Pero al enfocar esos sueños en cosas materiales, lo único que va a pasar es que cuando se acaben esos sueños, esas cosas materiales, para ellos es el fin del mundo, como pasó en la crisis del 2008. Parece que mucha gente se había hecho de edificios, porque parece que los daban mucha facilidad para comprar casas, y había un señor que tenía como 8 edificios que había comprado, y parece que recibía buen dinero de las rentas y todo, pero vino la crisis en el 2008 y perdió todas sus propiedades. Después ya no tenía ni dónde vivir, y para él se le estaba acabando el mundo, porque
sus sueños, sus metas eran cosas materiales. En México un señor hasta se llegó a suicidar también cuando lo estafaron, porque tenía mucho dinero, y la contadora que tenía lo estafó, se llevó el dinero porque manejó ahí los documentos y lo dejó en la ruina. Se suicidó el señor porque para él era el fin del mundo también, porque había sus sueños, sus metas, sus proyectos, era en cosas materiales. Pero no todo debe de ser así. O sea, no quiere decir que no tengamos sueños también de cosas materiales o metas, proyectos, como por los jóvenes tener una carrera, tener un negocio, emprender algunos viajes, conocimientos, algunos trabajos. O sea, son metas, digamos, a corto plazo, pero nuestro mayor sueño, nuestra mayor meta, nuestro mayor anhelo debería de ser la vida eterna, porque una vez que tengamos la vida eterna es como la realización de todos los sueños, hasta todo lo que no nos podríamos imaginar, va a venir recompensas. Así es que pues no todo se ha perdido, aunque estemos en la pandemia, aunque venga otra pandemia, pues ya hasta sabemos cómo manejarla, aunque vengan guerras, aunque vengan crisis económicas, pero continúa todo, no todo se termina, podemos seguir continuando. El valor de todo no está en las cosas, está en nosotros mismos está el valor. El valor de nosotros cuando nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando cumplimos con su palabra, cuando conocemos su palabra y la ponemos por obra, ese es el mayor valor que podríamos tener. Porque cuando nos enfocamos en esa meta, en ese sueño, en ese proyecto, todo se va abriendo, todos los demás, las demás metas, los demás sueños, todos se van a ir dando también, poco a poco. Pero si cambiamos el orden, no nos van a salir las cosas bien. Pero si ponemos en orden las cosas, si ponemos en orden, nos va a ir bien, nos va a ir muy, muy bien. Vamos a encontrar paz, felicidad, no nada más nosotros, sino también a todos los demás. Entonces, por ejemplo, dice que José tuvo sueños también, tuvo muchos sueños desde niño, tuvo sueños que a veces no los entendía, pero él tenía esos sueños, pero en realidad su vida fue muy difícil, porque parece que entre más sueños tuviera, su vida más se le complicaba, porque sus hermanos tenían envidia, porque tuvieron celos, y esos sueños lo llevaron a tener muchos problemas. Terminó siendo esclavo en Egipto, y todavía fue acusado, fue encarcelado, padeció frío, hambre, padeció de todo, pero ¿y sus sueños los seguía teniendo sueños. Al final todos esos sueños fueron recompensados y llegó a ser el segundo después de Faraón, que en Egipto Faraón era considerado un dios terrenal. Entonces no había otro poder más absoluto que el Faraón. Entonces ser el segundo de Faraón es como ser el presidente o el primer ministro. Era la máxima autoridad después de Faraón. Pero esos sueños vino la recompensa mucho tiempo después. Podríamos decir nosotros, es que ya todo está perdido para mí. Estos sueños ya parece que no hay solución, pero vamos a ver que la recompensa viene tarde o temprano. Va a venir la recompensa. Los sueños pueden ser metas, por ejemplo, vamos a ver lo que dice en el libro de los Proverbios, capítulo 4. El libro de los Proverbios, capítulo 4, del verso 25 al verso 27. Dice: tus ojos miren lo recto y tus párpados en derechura delante de ti. He oído, me acuerdo que oí que unos psicólogos decían que la vida de uno es como un camino, y si vemos ese camino como un camino recto, es porque tenemos buenas metas, y si vemos todavía hasta el final del camino es porque tenemos bien definido nuestra meta, nuestra vida. Pero si viéramos un camino con curvas, con baches, con hoyos, o que de repente da vuelta y ya no sabemos para dónde va, así va a ser nuestra vida, con problemas, con incertidumbres, que no sabemos ni a dónde vamos, lleno de problemas, llenos de conflictos. Y aquí dice:
tus ojos miren lo recto del camino, tus párpados en derechura delante de ti. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean ordenados. No te apartes a diestra ni a siniestra, aparta tu pie del mal. Entonces, ese camino que dice aquí, no es que tengamos que buscar un camino recto, literalmente, y por ahí vamos a andar, sino que nuestra vida debe de ser como ese camino recto, derecho, la meta bien definida, el objetivo, nuestros sueños bien ordenados, dice aquí bien ordenados. No te apartes ni a diestra, a ningún lado, porque al desviarnos, después puede ser que ya no encontremos el camino, no retomemos bien el camino, vamos a tener esos problemas. Pero así debería de ser nuestra vida, como una meta, como un proyecto, nuestros sueños también, como tener un proyecto, como lo tuvo también Noé, cuando Dios le dio instrucciones para hacer, casi le dio los planos, con medidas, con todo, para hacer esa arca. Le dio un proyecto para hacer, y ese proyecto nadie creía más que él creyó en su proyecto, y ese proyecto era para vida, pero nadie creía, se burlaban, y él lo logró, él cumplió ese proyecto, tenía ese proyecto en manos, lo terminó y salvó a la humanidad, porque si no lo hubiera hecho, si él se hubiera cansado, si se hubiera dado por vencido, si hubiera dicho no le entiendo, porque no había ni quien preguntarle, él tenía la autoridad ahí, él era la guía. Si se hubiera dado por vencido, pues no hubieran terminado el arca, hubiera venido el diluvio y todo se hubiera terminado, o sea, se hubiera extinguido la humanidad. Entonces no estaríamos nadie. Ese proyecto pues hay que llevarlos a cabo también, nuestros sueños, son como proyectos que también tenemos que llevarlos a cabo. Los sueños también son como visiones, tener visión de como qué va a pasar más allá en el futuro. O sea, ir viendo qué va a haber más adelante también para prepararnos. También es como un anhelo, como un deseo, como deseos en nuestro corazón, que aunque parezcan imposibles, vamos a ver que sí son posibles. Lo que le pasó a Ana, que no podía tener hijos, y para una mujer en aquellos tiempos, tener hijos era como la máxima realización. La mujer que no tenía hijos era señalada, era vista como menos, como que no tenía valor en aquella época. Tener hijos era una realización, una realización en la vida, el que pudieran tener hijos. Ella no podía tener hijos, entonces hasta se burlaba su hermana de ella, pero ella se le pidió mucho a Dios, lloró, se hincó, le pidió con todo a nuestro Dios, que le cumplió tener hijos, pero porque lo que ella pedía lo iba a dedicar también a Dios. Si nosotros pedimos un proyecto, pero que sea para beneficio mío nada más, un proyecto material, un proyecto de dinero, pues a lo mejor lo logre, pero después van a venir también problemas, porque es como el que se saca la lotería. Vi en las noticias de un señor que se sacó la lotería y en vez de tener felicidad, tuvo problemas, creo que hasta lo mataron, porque al final todo el mundo como pirañas sobre su dinero. Al final pues vivió peor que como vivía antes de tener eso. Entonces, también para que tengamos sueños, tenemos que ver que aunque estemos en cualquier situación, aunque estemos, por ejemplo, encerrados en la pandemia, que no podamos salir o que no podemos hacer nada si hubiera una guerra, o que hubiera tantos problemas, pues vamos a ver que nuestro Dios siempre está. Vamos a ver lo que escribió el profeta Jeremías en una carta, cuando Babilonia se llevó a los príncipes, a los ingenieros, a los artesanos, a la gente más preparada, se la llevó de Israel a Babilonia, y pasaron los años y Jeremías les manda una carta a los ancianos, a los que quedaban todavía vivos, a los que habían sobrevivido de aquel lugar. Vamos a ver lo que dice Jeremías capítulo 29, del verso 10 al verso 13.
Dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para tornaros a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, iréis y oraréis a mí, y yo os oiré. También en esa carta les dice que deben de vivir en paz, de ser obedientes, que a sus hijos, a los descendientes de esos ancianos que quedan, que los guíen por el buen camino también, que formen sus familias. Les da mucho ánimo, una carta muy bonita porque les pone muchos ánimos de que no todo está perdido, de que pueden todavía vivir en paz, vivir ordenadamente allá, y que van a regresar, porque dice que Jehová, Él tiene los pensamientos muy buenos para ellos, van a regresar con bien. Y por lo que vemos aquí, entonces, esa gente ya vivía encerrada, ya vivía aislada, y pensaría que ya no hay solución, porque muchos estaban muriendo ya, y ya iban a vivir en tierra ajena, tierra extraña, y ya no iban a regresar a su tierra, a su templo, a su tierra que fue donde dice que iban a dar leche y miel, a esa tierra próspera que era su herencia. Pero esa gente que vive a veces aislada, encerrada, que no sale de su encierro, pues va perdiendo los sueños, va perdiendo la visión. Hace tiempo leí y comenté acerca de lo que se llama la alegoría de la caverna. Es un cuento, una historia parece que de Platón, de un filósofo griego, en donde narra cómo es la vida de la persona que está como encerrada, aislada. Esta alegoría de la caverna dice que hay gente que vive en una cueva, estaba amarrado a una pared y nada más podía ver hacia el frente, estaban amarrados con cadenas, y todas esas personas que vivían ahí desde siempre, pues no conocían nada más que lo que podían ver en una pared que estaba al frente. Atrás de ellos, atrás de la pared había una fogata, un fuego que iluminaba la pared, y había personas que entraban a esa cueva y arriba de la pared mostraba algunos objetos que se proyectaban en la pared. Entonces lo que veía la gente eran las sombras, y veían, por ejemplo, un animal, por ejemplo un conejo. Entonces ellos veían un conejo, pero veían la sombra. Para ellos esa era la realidad, porque no podían ver otra cosa, no conocían otra cosa. Cuando están encerrados, su visión va a ser muy corta. Cuando no queremos salir como dicen, del espacio de confort, cuando no queremos saber nada de la palabra de Dios porque no quieren, sé qué aburrido, qué difícil es ir a la iglesia, ir los sábados, dar diezmo, dejar de comer ciertas cosas, o sea, tantas cosas que para muchos dicen no, mejor no, y se quedan ahí encerrados, se quedan como estos hombres de la caverna que nada más podían ver una cosa. Entonces uno de ellos un día tuvo curiosidad y se levantó, se zafó de las cadenas y empezó a caminar, y descubrió que había una pared y que había un fuego. Empezó a caminar por atrás, logró caminar atrás de la pared y vio que había cosas, y que ese conejo que ellos veían como una sombra y que para ellos eso era un conejo, en realidad esa no era la realidad, sino que la realidad era que un conejo era algo vivo, algo diferente, pero no lo sabían porque porque vivían encerrados, vivían ahí ya sentados. Este hombre logra salir de la caverna y descubre la tierra, descubre un mundo lleno de cosas que antes ni se imaginaban, porque al estar encerrados, al estar aislados, al no querer saber de la palabra de Dios, por ejemplo, se pierden de muchas cosas. Por ejemplo, ahora nosotros nos estamos imaginando cómo va a ser la vida eterna, pero si no conociéramos nada de la palabra de Dios, así, los ateos, por ejemplo,
pues para ellos la muerte es el final y ya no va a haber nada. No va a haber nada porque no quisieron saber más allá, no quisieron saber que había otro mundo, otra vida después de esta vida. Y lo que para nosotros es la realidad, en verdad que después va a ser otra realidad todavía más hermosa, va a ser mejor, que ya no vamos a tener ni frío, ni hambre, ni problemas, ni conflictos, ni nos vamos a sentir mal emocionalmente, o sea, una vida mucho mejor, pero eso es si cuando empezamos a conocer y a empezar a tener sueños. Por eso es que tenemos que revivir nuestros sueños. Si se han ido muriendo, si se han ido perdiendo, tendríamos que salir de esa cautividad. Como dice Salmos 126. El libro de los Salmos, capítulo 126, verso 1 y 2. Es como cuando salen de esa caverna y empiezan a ver otras cosas. Dice así Salmos 126: Cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las gentes: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. La gente que empezó a vivir en Babilonia, las nuevas generaciones, para ellos ese era su mundo, esa era su vida. Pero cuando salen y empiezan a ver, a conocer ya ahora sí, a regresar a su lugar, a su tierra, dice: serán como los que sueñan, los que tienen sueños. Nuestra boca se henchirá de risa, nuestra lengua de alabanza, o sea, de mucho gozo, de mucha felicidad, porque han salido de esa cautividad y ahora sí son libres, ahora sí esos sueños se van a ver realizados. Para esto, para nosotros, nuestro Señor Jesucristo pagó con sangre, con su vida. Él dio la vida para que todos seamos libres, para que todos nosotros tengamos esa libertad, porque si no estaríamos también como en el cautiverio, como en un lugar que no nos corresponde, no tendríamos ni patria ni ser ciudadanos del reino de nuestro Dios, no tenemos oportunidad alguna. Pero nuestro Señor Jesucristo dio la vida y ahora somos libres. Ahora sí, entonces pues somos parte de esa promesa, y nuestros sueños debemos de conservarlos, de revivirlos, o si no tenemos, empezar a soñar también, a soñar que aunque estén los problemas, aunque estén todas las cosas, no todo está perdido. Siempre va a haber esperanza, siempre va a haber algo porque todo es pasajero, todos los problemas son pasajeros, no pueden durar para siempre. Así es que vamos a atrevernos a soñar, atrevernos también a mantener esos sueños que habíamos tenido, porque los sueños si empezamos a tener esos sueños, esos objetivos, nos va a hacer más activos. Si nos va a hacer más activos, vamos a querer trabajar más en la obra, en las obras de nuestro Dios. Al trabajar también con fe, nos vamos también a ir entregando a ese cambio, vamos a ir viendo ese cambio en nosotros, que al final ese cambio va a ser para mejoría de nosotros, porque nuestros sueños se van a empezar a dar forma, y el cambio no nada más va a ser en nosotros, sino en la familia, en los hijos, en el matrimonio, con nuestros seres que nos rodean, con todos los demás va a ser ese cambio, si nos ponemos esos sueños, y aunque vengan los problemas, nosotros miremos siempre al blanco, como dice, miremos siempre la meta. También hubo unas personas que vivieron en una cautividad, también fue real, fue de la vida real, en el año 1939 en España, cuando termina la Guerra Civil de España. Inicia un periodo de un dictador, Francisco Franco, que empezó a gobernar ahí en España por mucho tiempo, pero fue un dictador que a todos sus enemigos los empezó a perseguir, a meter a la cárcel, a matar
o sea, no permitía que hubiera oposición, como en las democracias, que hay oposición. Ahí Francisco Franco no permitió ninguna oposición, era como tipo Hitler, que se empiezan a eliminar a sus opositores y los meten a la cárcel. Hubo unas personas que después de la guerra, al ser perseguidos, porque no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo Franco, se escondieron o sea, vivieron también en cautividad, así como los israelitas, y ellos se escondieron en sus casas, ponían doble pared y se escondían entre las paredes, o entre hoyos, en pozos, para no irse lejos, porque no quieren estar lejos de su familia. Entonces se escondían entre las paredes, pero la gente de Franco los estaba buscando para meterlos a la cárcel o para eliminarlos, porque ahí era que era más fácil eliminarlos que mantenerlos en la cárcel. Pero esa gente que le llaman los topos vivió mucho tiempo, años, que hubo gente que vivió hasta que estuvo escondido más de 30 años. Muchos años estuvieron escondidos y por el miedo de que los encontraran y fueran muertos, hasta que ya terminó Franco su periodo y ellos logran salir, pero también hubo muchos problemas con sus familias también, porque al estar encerrados se perdieron de muchas cosas, muchos sueños, sus objetivos, sus anhelos, salieron ya cansados, ya sin ganas de seguir casi viviendo. O sea, hubo muchos conflictos, sus sueños se apagaron. Pero a los de Babilonia les dijo, les envía la carta para que se pongan en orden, para que se organicen, porque van a salir, y cuando salgan van a salir con esa felicidad, como la gente que sueña, que tiene sueños, que tiene bonitos sueños, bonitas metas, así van a poder continuar con sus sueños, porque ya van a ser otra vez libres. Entonces, ¿qué se requiere para realizar nuestros sueños? Se requiere tener fe, pero lo más importante es creer, porque si no se cree, si no creemos, por más que hagamos lo que hagamos, no vamos a poder realizar nada. Dice Marcos, capítulo 9. El Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 23. Dice así, fíjense lo que dice Jesús. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. No le dijo, cree y todo es posible, o simplemente cree. Le dijo, si puedes creer, porque lo que está diciendo es que no todos pueden creer, aunque quieran creer, a veces no se puede, porque en el corazón es como decir, alguien le dijeran, vas a creer a esta persona, pero si en su corazón no lo siente, ¿cómo va a querer a esa persona? Pero dice si puedes creer, al que cree todo es posible, porque no todos creen o no quieren creer en la vida eterna, no quieren creer en nuestro Dios, no quieren creer en Jesucristo, o no pueden creer, o creen en otras cosas. Hay gente que cree en los santos, o en la Virgen, o en otras cosas, antes que Jesucristo, antes que nuestro Dios. Creen en algunos santos, o en algunos brujos, algunos adivinos, hechiceros, hasta en algunos hermanos de la misma iglesia. Pueden decir, es que enfocan su fe en cierto hermano, en cierto ministro, que parece que fuera todo para ellos, pero cuando fallan, como me dijo un ministro cuando entré a la iglesia, no pongas sus ojos en ninguna persona, ni en un ministro, ni en el ministro, porque le puede fallar, y si le falla va a querer salirse de la iglesia. Y se me quedó tan grabado que después lo que yo viera no me afectaba, porque ya como que había sido prevenido de que lo que pueda pasar, no ponga mis ojos en nadie, porque alguien me puede defraudar, me puede desilusionar, y entonces no me voy a tener que salir de la iglesia. Tenemos que continuar. Por eso es que dice, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Si nosotros creemos en nuestros sueños,
si creemos en Jesucristo, en nuestro Dios, nos enfocamos primeramente en nuestro Dios y le pedimos por Jesucristo, dice, todo es posible, todos los sueños, obviamente los sueños que sean para bien de nosotros, para bien de mis hermanos, porque no voy a querer como un pastor y hasta un presidente también que quería un avión nuevo, y pedía, este pastor pedía a sus feligreses que cooperaran porque necesitaba un avión para poder salir a evangelizar, o un presidente que también decía, ya necesito un avión nuevo, y quería un avión muy, muy bonito, pero pues eso no es de provecho para nadie, eso es algo material, que ese avión se puede descomponer, se puede chocar, se puede caer, ¿y qué va a pasar entonces? Va a tener desgracia. Los sueños deben de ser para beneficio de nosotros, de nuestros hermanos, para que podamos alcanzar esa vida eterna. ¿Cómo podríamos entonces también revivir esos sueños? Porque alguien dice, bueno, ¿qué debo hacer para poder revivir mis sueños? O si son buenos sueños, ¿cómo saber si mis sueños son factibles, son buenos, o son sueños negativos? Pero yo tengo esos anhelos, estos proyectos, pero quiero saber si son buenos o son malos. Pues tenemos que también pedir consejo de los sabios. Dice Proverbios capítulo 24. El libro de los Proverbios, en el capítulo 24, en el versículo 6, dice, porque con ingenio harás la guerra, y la salud está en la multitud de consejeros. La salud está en la multitud de consejeros. O sea, la salud, las obras buenas, todo lo bueno está en que te llenes de buenos consejeros, o en otras versiones dice de magistrados, de ministros. O sea que un rey, por ejemplo, cuando empieza a querer ser su autoridad, es como ese dictador que empieza a hacer lo malo y al final va a acabar en tragedia todo, porque la gente se va a sublevar, aparte no va a gobernar bien. Pero el que se llena de buenos consejeros, de gente que lo va a asesorar, a pedir opiniones de expertos, como un presidente de una nación que tiene varios secretarios para cada área, dice, la salud está en la multitud de consejeros. Si yo tengo un proyecto, una meta, unos sueños, pero pido también apoyo a los ministros para que me asesoren, para que me guíen, pues me va a ser también más fácil conseguirlos, porque voy a tener más confianza también, voy a tener más fe, voy a tener más sabiduría, y esos sueños se van a lograr. Y mientras llegan los sueños también voy a estar activo, voy a estar preparando, voy a estar trabajando en la obra. Entonces todo va a salir mucho mejor, como les dije, para uno y para la familia también. También tenemos que tomar como las decisiones de querer empezar nuestros sueños, porque a lo mejor teníamos muchos sueños de joven, pero ya más grandes ya empezamos a envejecer y decimos, pues ya no tengo los mismos sueños, ya no, los sueños que yo tenía como que ya no tengo la energía o las ganas. Pues debemos la vida es tan corta en realidad, que debemos de tomar esas decisiones y no dejarlo para después, no dejar para decir, bueno, después, más adelante, cuando pase la pandemia o cuando pase la crisis mundial, pues eso a lo mejor nunca va a terminar, a lo mejor viene después otra pandemia o otro tipo de enfermedad, o otro tipo de desastre, porque en la historia siempre han habido y siempre van a haber tanto desastres naturales como enfermedades, como guerras, como conflictos. O sea, no se acaba eso. Así es que debemos de tomar la decisión. Dice Filipenses, capítulo 4, versículo 13, por si estamos dudando de que los sueños se podrán o no se podrán más adelante, porque ahorita no es momento, ahorita no puedo, ya estoy viejo, ya estoy cansado, no hay oportunidades.
y va a haber muchos obstáculos, hay muchos obstáculos de la gente que tiene a veces el poder. Pero dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo. Entonces Él me va a dar esa fuerza que estamos perdiendo. Vamos a revivir nuestros sueños porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos va a dar la fortaleza. A lo mejor no la fuerza física como teníamos cuando estábamos jóvenes, pero el espíritu sí debe de estar bien activo, fuerte, porque debemos de creer, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y obviamente Cristo es el camino para nuestro Dios, y dice, todo nos va a ir bien. Es también el perseverar también en nuestros sueños y nuestros anhelos, porque mientras no se den, no darnos por vencidos, por decir, ya se está tardando mucho esto y no veo las cosas buenas, como José de Egipto, que pasaron muchos años y años, pero llegó a ser el gobernador y fue un hombre rico, ayudó a toda su nación, se los llevó y a todos los ayudó. Dice Salmo 37, ya casi vamos a terminar. 37:7 dice, calla a Jehová y espera en él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Dice, calla a Jehová y espera en él. O sea, no gritemos, no nos empecemos a hablar, a decir que no, que se está tardando. Dice, vamos a espera en él porque él vendrá. Y si vemos que los demás están triunfando con sus sueños, los que no creen en Dios, dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Mucha gente que es corrupta y se hace millonaria, se hace rico, pero porque no lo obtuvo de lado por malas obras. Pero dice, no te alteres por eso, porque van a tener su recompensa también ellos, y tú vas a tener tu recompensa. Vamos a celebrar nuestros sueños, a que tengamos sueños, porque si tenemos sueños, bendito nuestro Dios, que tenemos sueños, anhelos, proyectos, porque si no tuviéramos ningún anhelo, ningún proyecto, si no tuviéramos ninguna esperanza, entonces estaríamos como nada más sobreviviendo para ver qué día nos va a tocar morir para ya partir. Pero mientras tenemos vida, tenemos muchas cosas por hacer, muchos proyectos, muchas cosas que tenemos de hacer. Dice ya por último Salmo, ante todo siempre debemos de darle gracias a nuestro Dios. Gracias por todo lo que nos manda y todos nuestros sueños siempre va a ser con acción de gracia. Dice Salmo 145. Versículos 18 y 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Cercano está, mis hermanos, dice, cercano está Jehová, está muy cerca para todos los que le invocan. ¿Y quiénes le invocan? Pues todos nosotros estamos invocando. Por eso es que aceptamos estar en su palabra, en su camino, creemos en nuestro Señor Jesucristo y estamos cerca de Jehová. A todos los que le invocan de veras, porque si de corazón no se le llama, dice, pues no va a estar, nunca los va a escuchar, aunque después le digamos, Señor, pero yo estuve siempre en la iglesia, yo di diezmos, yo di todo, yo hacía todo esto. Dice, pues apártate porque ni te conozco. Dice, pero los que lo hacen de veras, cumplirá el deseo de los que le temen, no de los que le tienen miedo, sino de los que tienen respeto, los que le temen a Jehová. Dice, cumplirá sus deseos. Oirá sí mismo el clamor de ellos y los salvará de todo problema, de todo. Cumplirá nuestros sueños y aparte nos va a ayudar en todos los problemas que tengamos. Así es que no hay que dejar de soñar, vamos a seguir reviviendo nuestros sueños,
porque los pesimistas dicen, fíjense lo que decía un pesimista: no dejes de soñar, sigue durmiendo. Eso es lo que lo ve un pesimista. Sigue soñando, sigue durmiendo porque estás soñando. Pero nuestros sueños son reales, nuestros sueños son despiertos, son cosas posibles y son cosas que para bien de nosotros. Mis hermanos, que Dios los bendiga, paz a vosotros.